Buenas noches a todos. Antes que nada, les agradecemos su asistencia a este webinar, Prevención del Cáncer de Colon y resultados de un programa de México. A continuación, es un gusto presentarles a la doctora Angélica Hernández Guerrero, académica y profesora de posgrado de UNAM, jefa de Servicio de Endoscopía, Instituto Nacional de Cancerología. Doctora Angélica, muchas gracias por aceptar realizar esta plática y pues con mucho gusto le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. Bien, entonces quisiera con ustedes revisar el tema de... el tema de prevención de cáncer colorectal y los resultados de un programa en México. Y para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. Y quisiera con ustedes revisar la agenda. Este es cuál es el problema de salud del cáncer colorectal en un programa de tamizaje, cuáles son sus objetivos, la selección de candidatos, el método de tamizaje. Quisiera al final presentarles lo que hemos estado trabajando en el instituto. Un programa de prevención es un programa piloto. Y bueno, les presentaré los resultados. Bueno, el cáncer colorectal en este momento ocupa el tercer lugar de todas las neoplasias en el mundo y en México ocupa igualmente el tercer lugar. Es la causa de muerte por cáncer, el segundo lugar. Y en nuestro país las mujeres ocupan el cuarto lugar y los hombres ocupan el segundo lugar de por esta neoplasia. Perdón. Para cáncer de colon, perdón. Para cáncer de colon tenemos factores de riesgo que están relacionados para su desarrollo y que estos pueden ser modificables y que nosotros podemos trabajar en ellos y pueden ser los que no podemos modificar pero que debemos reconocer. Quisiera revisar con ustedes cuáles son estos factores que son modificables, que son los factores ambientales, principalmente la dieta. Si nosotros tenemos una ingesta alta de grasa, de proteínas, de carnes rojas, pues obviamente nos aumenta más la posibilidad de desarrollar alguna lesión premaligna, hablamos de pólipos. Si tenemos pobre ingesta de fibra, pobre ingesta de frutas y verduras, y esto también lo favorece. Entonces, una manera de mejorar esto y de atacar esta situación es aumentar la ingesta de frutas, verduras, principalmente la fibra, porque esto sí se ha relacionado como un factor protector para el desarrollo de estas neoplasias o de estas lesiones premalignas. El estilo de vida es algo muy interesante, también se relaciona la ingesta de alcohol, el tabaco, el café, pero una parte muy importante en colon es la obesidad. La obesidad se ha demostrado que es un factor de riesgo alto para el desarrollo de diferentes neoplasias y para colon es uno de los principales eventos que están relacionados. Estos son los dos tipos de factores que nosotros podemos modificar y debemos trabajar con los médicos de primer contacto, con el equipo de salud que está en contacto con la población sana propiamente, con estos programas de prevención para mejorar o cambiar estos estilos de vida y estos factores de dieta. También se ha demostrado que la ingesta de antiinflamatorios como la aspirina o algunos antioxidantes pudieran favorecer, sin embargo, no está claramente su relación como un factor protector. Y estos son los otros factores que son factores que no podemos modificar, que son inherentes a la persona, pero que debemos reconocer. Las enfermedades benignas que estas personas pueden tener, como la presencia de pólipos, es importante que reconozcamos si existen pólipos, el tamaño de los pólipos, el componente histológico del pólipo, si estas personas también han tenido historia familiar o personal de adenomas o tienen enfermedad inflamatoria intestinal, que se reconocen que son factores de riesgo para desarrollar cáncer de colon. Y los factores genéticos que están relacionados propiamente al cáncer hereditario.
Y este es el cáncer de colon no asociado a pólipos o síndrome de Lynch, que es de los más frecuentes dentro de este grupo de problemas genéticos relacionados a cáncer de colon, la poliposis adenomatosa familiar y las poliposis amartomatosas, que son menos del 1% de las causas de cáncer de colon. Sin embargo, los médicos de primer contacto es necesario que identifiquen a esta población y porque requieren de una vigilancia especial, perdón, requieren de una vigilancia especial y requieren de un tratamiento especial. Cuando tenemos una poliposis adenomatosa, se requiere de tener, o sea, de hacer una polipectomía para poder curar, perdón, de una colectomía para poder curar a estos pacientes. Este es un trabajo muy interesante en relación a la población joven. Este es un trabajo que se realizó en un grupo de jóvenes de 18 a 49 años y en los cuales se observaron cuáles eran sus factores de riesgo. Debo comentarles que el cáncer de colon en jóvenes ha ido incrementándose y en la actualidad está alrededor del 25% personas menores de 50 años. Entonces, estos factores de riesgo que están más relacionados en pacientes jóvenes, principalmente, vean aquí, la obesidad. La obesidad es uno de los factores más importantes que se relacionan en este grupo, no tanto la genética como pensaríamos que pudiera ser una de las causas más importantes. En un trabajo que se realizó en el instituto, observamos que el porcentaje de personas jóvenes con algún marcador genético o con alguna enfermedad genética familiar era menos del 15%. Entonces, lo más importante en este trabajo es que la obesidad es uno de los factores más importantes en la población joven. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo debemos manejar la prevención del cáncer colorectal? Uno, modificando estos factores de riesgo que ya les comenté, los que pueden ser modificables, y otro es establecer un programa de prevención. Estos programas de prevención se han hecho alrededor del mundo. Hay países en los que tienen un programa muy bien organizado y establecido, y esto ha favorecido que mejore la prevalencia, disminuya la prevalencia y la mortalidad del cáncer colorectal. ¿Cómo debemos establecer un programa de prevención? Pues bueno, debe haber políticas bien definidas, es decir, la edad a la que debemos iniciar el programa de prevención, el método que debemos escoger para hacer este programa, los intervalos que vamos a proponer de acuerdo a los resultados del método que vamos a escoger para realizar el programa. La población objetivo es muy claro, tenemos que definir claramente cuáles son los criterios de inclusión para entrar a este programa de tamizaje. El equipo de trabajo y el responsable, esto es algo que se ha visto en estos trabajos de barreras y facilitadores de un programa de prevención, en el que si no existe un equipo claramente definido y un responsable de llevar a cabo este programa, no va a funcionar. Si vamos a hacer programas oportunistas en nuestro consultorio, no va a funcionar mucho esto. También es importante hacer una medición de los resultados y aquí siempre lo comento, si vamos a iniciar un programa de prevención tenemos que cerrar el círculo de atención, hacer el diagnóstico de una lesión y establecer o proponer el tratamiento o facilitar el tratamiento para estos pacientes. Claramente se ha visto que conforme aumenta un programa de prevención bien organizado en un país, disminuye la prevalencia de cáncer colorectal y su mortalidad. Estos son los diferentes métodos que se proponen para hacer el programa de tamizaje. Podemos observar que la colonoscopía es el método más objetivo, es el método visual y que permite hacer un tratamiento si encontramos una lesión premaligna durante el procedimiento. Entonces, nos impacta más la colonoscopía en disminuir la prevalencia del cáncer colorectal y la mortalidad. Y también si optamos por una colonoscopía como el método inicial de tamizaje, si es una colonoscopía negativa, nos da una seguridad de 10 años, siempre y cuando cumplamos con los criterios de calidad de una colonoscopía para poder ofrecer en 10 años una siguiente colonoscopía. Pero bueno, tenemos estos métodos que son métodos no visuales, que son métodos basados en sangre o en la detección de sangre oculta en heces, en las cuales no es tan bueno como la colonoscopía, pero no es tan malo.
como otros estudios como el estudio de Guayaco que se hacía en el pasado. Entonces ahora proponemos utilizar esta prueba, que es la prueba de FIT, que todo el mundo conocemos ahora, que es una prueba donde se hace una detección de globina humana, es una prueba específica para globina humana y que tiene un buen impacto en la disminución de la prevalencia y la mortalidad del cáncer colorectal. La recomendación es hacerla cada año o cada 2 años en su defecto. Esta es la de FIT con DNA. Se propone hacerla cada 3 años. Esta no la tenemos en nuestro país en este momento. La Colotac se propone hacerla cada 5 años. Sin embargo, la disponibilidad para Colotac no es tan factible. No es la primera línea de propuesta para hacer un método de tamizaje. Entonces, si hacemos, está claramente reconocido que hay una eficacia comprobada de los exámenes de detección del cáncer colorectal que disminuyen la incidencia y la mortalidad por cáncer si hacemos este programa. La participación no es tan buena como quisiéramos. En Estados Unidos, que es donde se lleva a cabo un programa desde hace muchos años con diferentes estrategias, la participación es alrededor del 50%. Es importante que cada paso en la cascada de eventos esté relacionada se asocia con barreras específicas para que pueda esto completarse. Idealmente es hacer un programa organizado, protocolizado y con políticas bien definidas, y ahora les mostraré cuál es la diferencia entre un programa organizado y un programa oportunista. El programa organizado es el que propone una institución o un sistema de salud en el que está claramente definido cuáles son sus criterios de inclusión y de exclusión. Se hace por invitación, por promoción o durante una visita médica. El programa propone las pruebas generalmente no invasivas y es la prueba de FIT la que se propone generalmente en este programa. El seguimiento en las pruebas está claramente establecido cada año o cada 2 años máximo y es importante traer a la gente a hacer su segunda o su tercera prueba, depende en el momento en el que se encuentra. La calidad de las pruebas es muy importante. Debemos proponer pruebas que estén claramente ya definidas y probadas su sensibilidad, su especificidad, cuál es su valor predictivo positivo o negativo, porque esto nos va a permitir que tengamos una buena prueba, que podamos confiar en esta prueba, ya que una prueba positiva de este tipo nos va a llevar a hacer una colonoscopía. Y la colonoscopía obviamente debe ser una colonoscopía con todos los indicadores de calidad que se proponen en las guías nacionales e internacionales. Y bueno, también se pueden proponer el uso de nuevas tecnologías y les comentaré al final uno de los proyectos que estamos realizando en el instituto en relación a inteligencia artificial. Entonces, y un programa oportunista es aquel que se hace de manera individual, que generalmente se hace durante la visita médica. El médico propone al paciente realizar un procedimiento. La mayoría de las veces se decide entre ambos cuál es el mejor procedimiento. Puede ser una prueba de FIT o bien una prueba de colonoscopía. Y el seguimiento de las pruebas, pues bueno, el médico debe establecer cuál es el seguimiento, pero esto debe hacerse de acuerdo a las guías nacionales e internacionales que se tienen publicados. La calidad de las pruebas, pues aquí no hay un control estricto de ellas y entonces puede ser variable. Y igualmente el uso de nuevas tecnologías también puede ser variable de acuerdo al médico que está ofreciendo el proyecto. La Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer define que un programa organizado tiene políticas explícitas con categorías de edad, métodos e intervalos específicos para el cribado. Tiene claramente establecido cuál es su población, el equipo de gestión responsable de implementar este programa, el equipo de atención médica para tomar las decisiones y la atención de estos pacientes, una estructura de calidad garantizada y un método para identificar la incidencia de cáncer, que esto es algo muy importante. Hace algunos años se inició un programa a nivel nacional de detección de cáncer en general y un registro nacional.
Sin embargo, pues esto ahorita en los últimos años quedó limitado y bueno, se ha retomado y creo que esto nos va a ayudar mucho a poder establecer cuáles son los estados donde tenemos mayor incidencia, especialmente en cáncer de colon y donde creo que debemos establecer un programa de este tipo de vigilancia. ¿Cuál es la selección de candidatos y cuáles son los métodos de tamizaje que tenemos? Bueno, ya revisamos de manera general. Este es los grupos en los que dividimos de riesgo para cáncer colorectal. El 75-80% de la población o que desarrolla cáncer es cáncer de tipo que llamamos esporádico, es decir, no está relacionado con ninguna enfermedad genética ni con antecedentes personales ni familiares de adenomas o de cáncer. Entonces, este es lo que llamamos el riesgo promedio. Proponemos iniciar, bueno, en nuestro protocolo empezamos a los 50 años, en los últimos años se ha propuesto iniciar a los 45 años y bueno, hemos iniciado un grupo también de trabajo de 45 años. Estos no deben tener historia personal ni familiar de adenomas o de cáncer, no tienen historia familiar ni personal de enfermedad inflamatoria intestinal y no tienen historia familiar de cáncer de colon o de adenomas avanzados. Esto es algo, en general, una población sana que tiene más de 45 o 50 años y que el objetivo claro de este grupo es el detectar lesiones premalignas o especialmente cáncer en lesiones en etapas incipientes. El grupo de riesgo aumentado o de alto riesgo, que son el grupo en el que tenemos historia personal o familiar de cáncer o cáncer hereditario o síndromes genéticos como Lynch, polipósico, etcétera. Estos grupos son grupos de alto riesgo y este grupo y sus familiares deben ir a vigilancia con colonoscopía. Este grupo no entra a este programa porque esto ya tienen un alto riesgo y entonces tiene que ir directamente a colonoscopía y no a una prueba de FIT. Esta es una gráfica donde solo quiero mostrarles que los grupos de edad entre la séptima, la sexta década de la vida se han mantenido su prevalencia de cáncer estable o incluso han ido disminuyendo. Sin embargo, si vemos este grupo que es la línea azul, que es el grupo entre los 20 y los 49 años, mínimamente podemos ver, pero esto ha ido incrementándose en la última década y de ahí que la recomendación que iniciemos el tamizaje en una población menor o alrededor de los 45 años. Estos son los métodos que se proponen, los métodos basados en heces y los métodos basados en métodos visuales. Los métodos basados en heces ya platicamos, el FIT, el guayaco no lo usamos más. La propuesta de hacer un programa organizado es utilizar una prueba de FIT, tenemos una buena sensibilidad y una buena especificidad para la detección de cáncer, no para la detección de pólipos, debo decirlo. Sin embargo, aquí lo que nos interesa es hacer la detección de lesiones tempranas, el cáncer temprano principalmente o en lesiones estadios iniciales. Si vamos a hacer una prueba de FIT, recomendamos que esta, como les decía, se haga a 1 o a 2 años máximo. Si hacemos una colonoscopía, tenemos es la que tiene una mejor sensibilidad, una mejor especificidad y obviamente nos permite hacer un tratamiento como les comentaba. Entonces, idealmente es hacer un programa de screening con colonoscopía. Sin embargo, no hay capacidad en nuestro país ni en muchas partes del mundo para proponer de inicio hacer colonoscopía como un programa de tamizaje. Entonces, esto es en una publicación reciente donde sí se establece que puede ser las dos opciones, las dos estrategias están claramente aceptadas, que hagamos una prueba de FIT o una prueba de FIT con DNA, esto que se hace en Estados Unidos. Si es una prueba positiva, entonces va a una colonoscopía. O si directamente el médico propone o hay capacidad para colonoscopía, puede hacerse una colonoscopía y dependiendo de los resultados de la colonoscopía, entonces se establece cuál es un tratamiento y se hace o se establece un programa de vigilancia.
¿Qué es lo que hacemos entonces en nuestro programa? Y lo que proponemos, hacer una prueba de FIT. Y si tenemos una prueba de FIT positiva, debo comentarles que nosotros consideramos en nuestro protocolo 20 nanogramos como una prueba positiva. Si esta es positiva, entonces va a una colonoscopía. Esta es la promoción que hacemos durante las campañas que hemos trabajado. Este es el recolector que utilizamos, que es la prueba de PolyMedCode. Y esta es una prueba cuantitativa que nos permite saber la cantidad de globina humana que tenemos en heces por gramo, y esto podemos entonces establecer el hacer una colonoscopía. Más de 20 nanogramos hacemos una colonoscopía en los pacientes que salen con este resultado. Le explicamos, tenemos un video para explicarle al paciente cómo hacer, o a la persona que participa en el proyecto, en el protocolo, cómo debe tomar esta prueba. Tiene una rosca en la parte final y entonces este recolector, y entonces se le pide a la persona que haga, que tome 9 muestras, una forma de gato, para que tenga, en diferentes segmentos podamos tener una muestra. Y luego esta se puede mantener en refrigeración o entregar en las siguientes 72 horas para mandar a una revisión al laboratorio, y donde nos dan ya los resultados. Recientemente salió esta prueba, que es una prueba rápida. Es una prueba cualitativa, nos dice si es positivo o es negativo. Un poco les recuerda tal vez la prueba que todos hicimos de las pruebas de COVID, y bueno, es algo parecido. Entonces, se toma la muestra, tenemos un recolector aquí también con una, igual de la misma manera, 9 pases en la materia fecal. Se mete aquí, luego hay una solución en la parte final donde hace contacto la materia fecal, y luego se abre aquí y se puede poner en las tiras reactivas la solución. Esperamos unos minutos para poder leerla, y de esta manera pues podemos ver algo parecido. Si son 2 muestras es una prueba positiva, si es una sola línea es una negativa, y bueno, estas cuando tenemos aquí que no se define claramente, son pruebas que podemos definir como inválidas. ¿Cuál es la ventaja de estas pruebas? Pues que se pueden hacer muy rápido, ¿no? No necesitamos un laboratorio para poder procesar las muestras que las hacemos con la PolyMedCode. Pero, ¿cuál es la desventaja aquí, o que creo que debemos probar? Es si necesitamos hacer más colonoscopías. Es una prueba cualitativa, nos dice es positivo o es negativo. Si es positivo, tiene que ir a una colonoscopía. Y bueno, en el futuro veremos cuáles son los resultados de la especificidad de esta prueba. Muy práctica para hacerla en campañas, eso sí, pero sí tenemos que medir el número necesario de colonoscopías con esta prueba. Si vamos a hacer una colonoscopía, es importante que se identifiquen los individuos que son los candidatos a hacer la colonoscopía. La oferta y la aceptación de la colonoscopía hay que trabajar con el paciente, explicarle la preparación, etcétera, que es una de las cosas muy importantes para la calidad de la colonoscopía. Realizar la colonoscopía de alta calidad, y obviamente estar preparado para hacer polipectomía, porque si tenemos una prueba positiva o si hacemos una colonoscopía por tamizaje, una posibilidad es encontrar pólipos, y debemos siempre considerarlo para poder hacer la resección adecuada en estos pacientes. Y obviamente hacerlo con sedación. Hay que tener claramente los resultados de patología y determinar, después de los resultados de una polipectomía, pues la vigilancia post-polipectomía, que debe ser la vigilancia de acuerdo a las guías internacionales. Y para finalizar, les quiero presentar los resultados del programa de prevención que hemos hecho, un programa piloto en el instituto. Empezamos en el 2018 con 270 casos que fueron población del instituto. Invitamos a trabajadores a participar en el programa, y bueno, por la pandemia lo tuvimos que suspender en el 20 y en el 21, parte del 21, y bueno, fue a finales cuando reiniciamos el programa.
Esto es ahora como nos preparamos para el día de mañana. Esto fue el año pasado y ahorita ya lo tenemos nuevamente montado. Esto es, día de mañana se celebra o se conmemora el día de prevención contra el cáncer colorectal y bueno, pues es importante que la población esté enterada de qué es lo que buscamos al detectar y hacer este tipo de pruebas. Con esto hacemos una promoción siempre en las redes. Les voy a presentar a Poppy. A lo mejor muchos ya lo conocen. Espero que sí lo escuchen. Vengo a contarte sobre un tema muy importante, el cáncer colorectal. ¿Sabías que este tipo de cáncer es de los más comunes y con mayor mortalidad en México? Cada año se detectan alrededor de 14.900 casos nuevos, afectando a hombres y a mujeres por igual. Además, ¿sabías que el cáncer colorectal es de los más silenciosos? Se desarrolla lentamente por años. Todo empieza con la formación de un pólipo y con el tiempo se vuelve maligno hasta convertirse en cáncer. Al inicio no provoca síntomas hasta que la enfermedad está muy avanzada. Por eso, lo más importante es la prevención. Afortunadamente, existe la prueba FIT, en la que solo necesitas un pedacito de mí para detectar el cáncer colorectal a tiempo. Es confiable, cómoda y nada toca tu cuerpo. Esta prueba encuentra sangre que no se observa a simple vista, lo que podría ser un aviso temprano de la enfermedad. Entre más rápido se diagnostique el cáncer colorectal, el pronóstico puede ser tan bueno que incluso podría curarse. Si tienes más de 45 años, es muy importante que te realices la prueba, ya que por tu edad tienes más riesgo de tener cáncer colorectal. Solicita tu prueba FIT y detecta el cáncer colorectal a tiempo. Bueno, este es uno de los videos que pasamos siempre en las redes con la finalidad de invitar a la gente a participar. Y bueno, estos son los criterios de inclusión de nuestro programa. Personas de 45 a 74 años, hombres y mujeres, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer colorectal y que sean asintomáticos. Este es el flujograma que proponemos. Se hace una entrevista. Esto lo hacemos en el servicio de endoscopía. Ahí se hace un cuestionario y vemos si cumple con criterios de inclusión. Si no cumple, lo invitamos a que si requiere de una colonoscopía, porque muchas veces acuden porque han tenido sangrado, entonces aquí ya no entra a nuestro programa, sino entra directamente y lo invitamos a participar en una colonoscopía. Si tiene los criterios de inclusión, hacemos la entrega del recolector. Le pedimos que en 72 horas nos entregue la prueba y esto lo mandamos a un análisis en donde FUTEGE, como ustedes vieron, y Endomédica nos apoyan para realizar el análisis y los resultados de estas pruebas. Nos entregan los resultados y esto, si es una prueba positiva, entonces se abre o se hace un expediente provisional en el instituto y se propone o se programa para colonoscopía. Si es una prueba negativa, se entrega el resultado al paciente y terminamos, le invitamos a participar en el siguiente año, 1 o 2 años máximo, para poder hacer la siguiente prueba de FIT. Si esta colonoscopía tiene un resultado negativo, con los criterios de calidad, indicadores de calidad que les comento, lo invitamos a participar o regresar en 10 años. Si el resultado es positivo, dependiendo de los hallazgos, si es una lesión por cáncer, se toma biopsias, se notifica el resultado. Si tiene seguridad social, se le refiere a su institución que le corresponde. Si no tiene seguridad social, se abre expediente en el instituto para su manejo. Si tiene una lesión premaligna, se hace la resección. Le pedimos a los pacientes que van a una colonoscopía que lleven estudios para poder hacer resecciones si es que encontramos como hallazgos, pólipos ahí mismo hacemos la resección y después establecemos los programas de vigilancia. Estos son los resultados, el corte que hicimos al 2023 en enero.
Hemos entregado 2.044 pruebas. Tenemos un porcentaje de retorno del 88%, muy bueno en relación a otros programas. Pruebas positivas, un 15%, y esto tenemos un alto número de porcentaje positivo porque tenemos un punto de corte bajo, y ya les comentaré un trabajo que hicimos el año pasado para poder establecer un punto de corte más alto. Pero bueno, en este programa piloto llevamos 20 nanogramos como positivo, entonces se hicieron 207 colonoscopías. Y las colonoscopías, bueno, pues con todos los indicadores de calidad, la limpieza, la detección, y este es un nuevo proyecto que estamos trabajando, que es usar inteligencia artificial para adenomas perdidos, disminuir esto, y bueno, aquí podemos ver que aquí tenemos una lesión, y si ponemos aquí la inteligencia artificial, la activamos con el PRI, podemos ver que si nos pone verde, nos habla de un pólipo de tipo hiperplásico, y como lo vieron en un momentito antes, se los voy a regresar. Aquí tenemos un pólipo de tipo adenomatoso neoplásico. Vemos como en este cuadrante, ¿no quiere? Este es hiperplásico. Y aquí vemos un pólipo en este cuadrante que se pone amarillo, que habla de un pólipo de tipo... Bueno, no se dejó. Creo que más adelante lo podemos ver. Bueno, podemos hacer la detección y la caracterización de las lesiones, y esto nos permite, con este equipo, pues nos permite como intuir cuál es, si es un pólipo hiperplásico o un pólipo neoplásico. Y obviamente, pues la polipectomía, ¿no? Si encontramos lesiones durante el procedimiento, pues obviamente es importante tener las herramientas necesarias para poder hacer la polipectomía con también calidad, utilizando asa fría en pólipos menores de 9 milímetros, y en lesiones mayores utilizando asa caliente. Siempre aquí de repente se asomó una patita verde, siempre para los pacientes que entran a una colonoscopía por FIT positivo, utilizamos como herramienta hacerlo con el EndoCoff, porque nos permite extender mejor el tejido y los pliegues, y poder detectar mejor estas lesiones, estos pólipos. Y bueno, con inteligencia artificial pues nos ayuda más, ¿no? Pero siempre utilizamos EndoCoff para poder hacer este tipo de colonoscopías. Estos son los resultados que tenemos en la colonoscopía. De las 207 que hemos realizado, en la mitad de ellas hemos encontrado una lesión premaligna o un cáncer. Aquí le puedo aumentar uno más. Antier tuvimos otro cáncer. Ya tenemos 10 en este grupo. Son 98 lesiones premalignas, y lo que quisiera destacar es que tenemos adenomas avanzados, en general que son mayores de 10 milímetros, adenomas vellosos con displasia de alto grado, o incluso adenomas cerrados también mayores, e incluso carcinoma in situ. Esto es algo importante porque la mitad de estas personas que eran asintomáticas tenían una lesión premaligna, o 10 de ellas, que fue el 4% de las personas que participaron, tuvieron un cáncer en una etapa estadio clínico 2, 1 y 2. Estas son las pruebas que tenemos para las personas menores de 50 años. Hemos invitado a participar a esta población. Tenemos 192 personas que han participado, de las cuales 25 tuvieron una prueba de FIT positiva, a 19 se les realizó una colonoscopía, se les programó la colonoscopía, y vean lo que encontramos en estas personas. 4 tenían pacientes tenían con un adenoma de bajo riesgo, un adenoma tubular, pero 2 pacientes tenían un adenoma de alto riesgo. Obviamente esto no hace totalmente la diferencia, sin embargo, sí encontramos lesiones, y sí vale la pena
que trabajemos también en este grupo, ¿no? Hemos visto en el instituto que el número de pacientes jóvenes se ha incrementado. Nosotros tenemos cerca del 30% de los casos nuevos de cáncer de colon son menores de 50 años. El año pasado establecimos esta estrategia con la finalidad de invitar a la gente que ya había participado a que regresara para hacer su segunda o su tercera prueba. Es difícil, la adherencia a estos programas es difícil, hay que trabajar mucho y bueno, esto lo hicimos a través de correos y de correo electrónico y llamadas también para invitarlos a que participen. Esta es la segunda FIT. Si ven, pues realmente es muy poquita la respuesta que tenemos, pero seguiremos trabajando en esto. Y bueno, estos son resultados que tenemos, una publicación hace un par de años, en lo cual apenas teníamos 892 invitados con un buen retorno de 91%, 112 pruebas positivas. Y aquí lo que hicimos es un poquito jugar en cuanto a los puntos de corte. Nosotros estamos trabajando con 20 nanogramos, pero analizamos 50 nanogramos o 100 nanogramos y puede quedar entre estos dos nuestro punto de corte, ya que no perdemos lesiones avanzadas, ni carcinomas in situ ni adenocarcinomas. Perdemos algunas lesiones, algunos adenomas, 3, si lo hacemos en 100, perdíamos aquí el 30% de adenomas de alto grado. Pero si estamos entre 50 y 100, creo que puede ser un buen punto de corte. Entonces, y ahora les mostraré los resultados. Este es un trabajo que presentaremos ahora en la DDW, en el cual hicimos el punto de corte para definir el mejor punto de corte para esta prueba FIT en 257 sujetos. 31 de ellos tenían adenomas avanzados o adenocarcinoma. El mejor punto de corte, si podemos ver aquí, las diferentes análisis con 20, 40, 70 y 100, que esa es la referencia que se hace y que la mayoría de los programas internacionales utilizan como punto de corte. Y nosotros vemos que 70 es un punto que tiene una buena sensibilidad, un buen valor predictivo negativo, y el número necesario de colonoscopías es de 4, no de 7 como lo estamos haciendo, 7 casi 8, o sea, el doble de colonoscopías innecesarias probablemente. Entonces probablemente empezaremos a trabajar esto posteriormente con este punto de corte de 70 nanogramos. Y por último, este es un estudio que se hizo una encuesta para definir si había capacidad para hacer colonoscopías cuando empezábamos a proponer este programa piloto. Se hizo una encuesta solo en la Ciudad de México y se calculó cuál era la probabilidad de personas que necesitarían entrar a un programa de tamizaje si consideramos que eran entre 50 y 74 años. Esto fue en el 2021 y el número de personas que entrarían a este programa sería de 2.222.000. Cuando hicimos esta encuesta en las diferentes instituciones públicas y privadas, pues realmente en el máximo de colonoscopías que podrían hacer así en dobles turnos y etcétera, era alrededor de 180.000. Obviamente, pues nada que ver con las necesidades que tenemos, por tanto, pues no tenemos nosotros, por lo menos en la ciudad, capacidad para realizar colonoscopía como el método inicial para este programa de tamizaje. Y por último, la doctora Carla Unger, que ha estado también trabajando con nosotros en estos programas, hizo también un trabajo a nivel comunitario para definir cuáles eran las barreras y facilitadores de este programa. Y estas son las 3 conclusiones que ella da después de analizar todas las partes relacionadas con la población, con el equipo de salud, con la infraestructura, con incluso la misma organización o la misma institución de salud. Lo más importante que ella sacó en este programa es que las personas señalan que las pruebas de detección que se hagan pues deben ser gratuitas, y esto siempre lo hemos revisado. La gratuidad es algo importante, ayuda a mejorar el apego a estos programas.
Es importante la educación del personal en la atención primaria de salud. Muchos de las personas, de los médicos de primer contacto, no conocen estos programas y hace algunos años, junto con FUTEGE, que es una de las de la fundación que nos apoya con la gratuidad de las pruebas que nosotros hacemos en el instituto, hicimos algunos trabajos con los médicos de primer contacto de la Ciudad de México. Tienen muchos programas que ofrecer dentro de la unidad de salud y pues obviamente y las personas tampoco participan mucho, no conocen bien, entonces es importante que hagamos una educación al personal de atención primaria de salud y que la promoción de los mensajes de detección no sean basados en miedo. Varias de las personas que fueron entrevistadas pues decían que les metían miedo, que se va a morir y que deben ser como mensajes más objetivos, más entusiastas, más positivos y no tanto negativos y basados en el miedo. Entonces, bueno, pues con esto termino y pues estos son los diferentes trabajos que hemos realizado alrededor de este programa piloto que ya llevamos 3, 4 años que estamos trabajando. Y bueno, con esto quisiera concluir que el realizar un programa pues está demostrado en el mundo que sí disminuye la incidencia del cáncer colorectal, que es factible hacerlo, que lo ideal es hacer un programa organizado. Si vamos a empezar en diferentes áreas, que lo hagamos todos igual, porque esto va a ser, nos daría la idea de que todo podemos medir todos los resultados de la misma manera y podemos hacer los protocolos o el programa de la misma manera. Empezar a los 45 años y terminar a los 76 años. Después de los 76 años, pues hay que estratificar los riesgos, depende de si son personas activas, íntegras, sin enfermedades comórbidas, bueno, pueden seguir en el programa. El método de escrutinio para el propuesto de manera inicial son los no visuales, utilizar el FIT o el FIT con DNA, no tenemos en México, pero el FIT sí. De 1 a 2 años para hacer repetir este programa, esta prueba, y si hacemos una colonoscopia cada 10 años con todos los criterios o los indicadores de calidad. Es importante siempre medir los resultados y cerrar el círculo de atención. Esto es lo que yo siempre promuevo en la presentación de este proyecto. Si hacemos la detección de casos, tenemos que hacer el diagnóstico, tenemos que hacer el tratamiento y asegurarnos también de su vigilancia. Si no vamos a tener este círculo, si no podemos cerrar este círculo, es una irresponsabilidad proponer un programa de prevención a una persona si no podemos cerrar el círculo de atención. Y bueno, pues los invitamos, estamos mañana nuevamente dando feeds gratuitos y estamos promoviendo nuevamente nuestro programa mañana 31 de marzo, Día Internacional y Nacional de la Prevención contra el Cáncer Colorectal. Muchas gracias. Doctora Angélica, le agradecemos mucho esta plática. Muy interesante el diagnosticar el cáncer en etapas tempranas. Esperamos que haya sido de su agrado. Al parecer no hay preguntas, doctora. Y pues, bueno, sin más preámbulo, pues les damos a todos el agradecimiento de haber estado presentes. Agradecer a Endomédica por permitir realizar estos seminarios en línea y Polinmedco, y especialmente a usted, doctora Angélica, por aceptar esta invitación. Le agradezco muchísimo, de verdad. Y pues, si no hay más, pues muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, doctora. Gracias, Lili. Un placer y buenas noches a todos. Queda a sus órdenes. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Héctor. Hasta luego. Gracias, buenas noches.